nosotros somos gente, somos amigos, somos muy variados, a veces no somos ni colectivo, ¿no? Y somos, somos solamente personas haciendo cositas. Y eso, y entonces, de una manera un poco informal, o sea, me siento bastante cómoda hablando así, de esta manera, con la primera frase del manifiesto que tenéis aquí, de que decís de la ecocultura, no sabemos muy bien lo que es, pues el colectivo La Extra no sabemos muy bien lo que es. Y bueno, y eso, os vamos a contar un poquito lo que sea. Somos, o sea, sobre todo es un equipo, somos gente que nos reunimos para hacer cosas, y viene todo de una afición de, o sea, cuando nos pedisteis un titulito para el congreso, pusimos excursionar, un poco por esa afición de salir de la ciudad, de excursión en la ciudad y incursión al campo, ¿no? y de disfrutar de esos momentos en el campo o en donde sea. Y entonces, bueno, pues de las cosas que se generan después cuando estás ahí, ¿no? De archivar y documentar esos momentos y esas experiencias ahí, y bueno, del enredar con las maquinitas y con las tecnologías y las fotografías, ¿no? Hay muchos aficionados entre nosotros a la foto y bueno, dentro de todas esas salidas te das cuenta que empiezas a mirar de una manera al paisaje, ¿no? Empiezas a ver un poco de qué manera estamos interviniendo, de qué manera hay rastros de todos nosotros, ¿no? de como especie en el paisaje, ¿no? Y unas más no sé, como provocadas, justificadas, y otras menos, ¿no? Unas más espontáneas, otras menos también, que es lo que me parece interesante, ¿no? O sea, el otro día, ayer, hablaba de los desplazamientos, de esos objetos que salían dentro de las ciudades y se deslocalizaban, y siempre era un punto de todo esto es siempre de miradas, ¿no? Y siempre en un formato fotográfico, siempre sin ninguna intención realmente artística, la verdad. O sea, encontrando cosas, encontrando pequeños momentos mágicos, ¿no? Lo de Bola Extra es una cosa como muy absurda que sale de eso, de la bola extra de la maquinita de videojuegos, que te da un buen rollo, ¿no? Y es eso, o sea, es cuando encuentras cosas en la vida en general y que de repente es completamente estúpido, pero que te ha emocionado, ¿no? De alguna manera, o te ha hecho reír o lo que sea. Y ver cosas que... La fotografía también, yo no soy una experta, ¿no? Pero la fotografía me parece que plasma esos momentos, te los hace recordar y es importante. Y todas esas miradas a momentos más urbanos o menos urbanos, ¿no? Pues a ver cositas, estas son pues unas pelotillas, es que tampoco soy bióloga, o sea, para mí son pelotillas que hacen unos cangrejos en la playa, esto es Costa Rica en concreto, pero pues que van de lado, y entonces las huellitas que hacen las hacen de lado, ¿no? Y bueno, pues a mí me resultan curiosos. Esto es una imagen, todas son imágenes nuestras, excepto estas dos, ¿no? O sea, de gente del colectivo, estas dos, que esto yo no sé si visteis en el periódico durante este año, que ha sido unas inundaciones en Pakistán, que las arañas, o sea, las arañas se han subido a los árboles por la inundación, porque se ha negado todo, y han hecho esta pedazo de no sé, de elemento estético, y cómo se asemejan estas cosas, ¿no? O sea, una de nuestros momentos aquí, ¿no? De repente como, vamos a presentar esto en un marco de artistas, o sea, cómo justificamos
lo que hacemos, cómo justificamos si esto es arte, si no es arte, si lo que sea, ¿no? Y de repente te das cuenta pues, que eso, que hay cosas muy similares en el mundo del arte que se venden súper caras, además, y que realmente la naturaleza los crea de una manera súper impresionante. En esto es, o sea, la reflexión viene un poco de que cómo somos agentes de la naturaleza, ¿no? Como todos. Y desde un momento un poco más, o sea, antes, si queremos seguir un poco una trayectoria cronológica de Bola Extra, pues igual al principio nos dedicábamos a mirar, nos dedicábamos a fotografiar, tal cual, era un poco una actitud más pasiva hasta que, bueno, dices, bueno, pues vamos a realmente actuar como agentes y vamos a hacer cositas y vamos a poner aquí, vamos a descolocar allá, vamos a... Y realmente no tienen, o sea, como digo, o sea, no son chistes, son cosas, son momentos, son, para mí personalmente son experiencias, ¿no? Son esos pequeños momentos de apropiación del lugar y del medio y de hacer y deshacer y realmente dejar una pequeña huella, pero como sin rastro, ¿no? O sea, todo esto no... Y es, o sea, otra vez, desde un poco un punto de vista como tonto también hay... Entonces, hay un momento que... O sea, siempre hemos querido también pensar el colectivo como una plataforma de gente que si tienes ideas o que quieres manos para hacer no sé qué, pues que llames, que propongas al equipo, al grupo, al final, que es una mailing list, básicamente, o sea, y hagas, ¿no? Y hagas con ellos, que propongas ideas y hagas. Las tres cosas que hemos hecho así más, que hemos producido algo, ¿no? Que la postproducción es importante, ¿no? Habíamos hecho muchas cosas absurdas, otras menos, otras más relevantes, otras menos, y la postproducción que hemos hecho en estos trabajos que hemos dejado aquí, pues son de estas excursiones que hemos hecho en la sierra de Enchía, ¿no? Sí, o sea, en Enchía. O sea, Álvaro es el experto en toponimia y localización de los lugares. Y también basándonos un poco en las cosas que han ocurrido antes, ¿no? Este es el Cromlech de Mendiluce, ¿no? Sí. Y entonces empezamos un poco a juguetear y a hacer las mismas cosas sencillas, geometría, planeamos un poquito más la excursión, llevamos alguna cosita, la vamos haciendo, ¿no? Esto en concreto es un taller que hizo Álvaro con unos estudiantes de la escuela de Irún. Sí, de Irún, de la escuela Kunstal de Irún. Un tallercito de landar, les lo menciono así. Y esto es un trabajo, o sea, funcionamos convocatoria, hay una idea por ahí, si queréis venir a este punto, quedamos en un sitio y vamos. Esto fue una idea de cuadernillo, que era, o sea, se llama Trompetillas, la obra. Y es sí, una especie de instrumento para que los árboles hablen entre ellos, ¿no? Es el diálogo del bosque y bueno, pues creamos ahí con unos aros. Es que se crean momentos muy impresionantes a la hora de co-crear de alguna manera y de una manera improvisada, ¿no? Llevas cuerdas, llevas como una idea así, pero luego se empieza a manipular la idea y se genera una serie de fotos del proceso y de fotos de cómo ha quedado, ¿no? O sea, lo suyo también es un poco para dejar algo que quede ahí, que es anónimo, o sea, que es anónimo y que otros disfrutarán después, ¿no? En concreto esta, 3 semanas más tarde, ya no estaba ahí. Igual vino el guarda sí. y lo desmanteló todo, ¿no? Esta fue fue la más exitosa.
de convocatoria de gente también en esto, hay veces que estás un poco... Y la idea era sacar las hojas del bosque lleno vacío, ¿no? Para ponerlas en la pradera que estaba afuera. Y ahí, pues bueno, pues el diálogo de cómo lo hacemos con llevábamos sábanas y rastrillos y eso es lo que voy a hacer. Y una vez estado allí, vimos un poco a ver dónde lo ponemos, cuál es el árbol en el que vamos a poner ese otro círculo. Bueno, el hecho de que fuera un árbol donde pues, pusiéramos el círculo de hojas fue también una cosa que se miró ahí mismo. O sea, fue dónde lo ponemos, dónde se puede sacar la foto, una serie de decisiones que se toman en grupo o en menos grupo, o hay una persona aquí, el ladrón de hojas, presente. Y es un poco esos momentos de cómo se trata el medio, te das cuenta de capas, o sea, a nivel ya más de momentos personales, ¿no? De la capa de la hoja y ves y lo hueles y dices, la madre del cordero que de años hay aquí, o como... Bueno, y este es el equipo. A mí me parece importante que en todo esto en realidad estamos hablando un poquito de gente que quiere hacer y que le encuentras más razón o menos razón. Unos se meten ahí al lío pues porque venga, vamos un ratito al monte, otros no. Unos estamos aquí defendiendo esto porque sí y otros no. Y bueno, y Jackie, el perro, se murió este año y bueno, habrá que encontrar otro perro que nos esto. Esto, o sea, en improvisación y todas estas cosas y pasárselo bien en general y crear momentos y experiencias, pues de repente pasan cosas que no o sea, y que pueden ser tonterías, pero que ahí estamos todos haciendo el reloj y haciendo no sé qué, pues un poco porque sí, ¿no? Y es el rollo de... Hablando de la participación ayer, que pues es el tema de interactuar, ¿no? Y lanzarse y hacer y el motivo, o sea, a mí a veces me preocupa y otras veces no, o sea, el objetivo, lo que sea. Y dentro de este discurso de activismo, de compromiso del arte con el medio, con la reflexión sobre ecología y todas estas cosas, pues a mí particularmente me interesa mucho, igual por, ¿no? el activismo, artivismo, lo que sea. Me parece que es una función del arte. Yo no sé si en estos foros es pecado decirlo, pero me parece que es súper real, que el arte ha servido durante muchos años como denuncia de circunstancias, como crítica, como reclamo de cosas, y creo que puede seguir siéndolo. Y no sé si es el colectivo de los artistas el que lo tiene que hacer o realmente somos un poco todo y fomentar la participación y el hacer sin más, ¿no? Y presento así como dos cosas como muy... que no tienen una postproducción porque no le he sentido la necesidad de hacerlo. De estos me junté con dos amigos. Pues también el colectivo, como funciona mucho, como hemos vivido en distintos sitios, hemos vivido fuera, normalmente somos del País Vasco todos. Pero bueno, yo estaba viviendo fuera y entonces me junté con tres amigos, es un poco el espíritu extra, se va por ahí, ¿no? Y había una playa que estaba llena de escombros, de ladrillo, vertido, ¿no? O sea, que se ve toda la playa llena de ladrillos y sin más dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo con estos ladrillos. Ya que han tenido una vida, vamos a darle una a otra, vamos a reordenarlos o lo que sea. Empezamos a construir una línea, un muro en medio de la bahía y llegamos hasta ahí porque de repente nos dimos cuenta de lo difícil que era llegar, o sea, de lo que te hundías, vamos, ¿no? Y tú como tonto, pero esa también es una manera de conocer el medio, ¿no? Y luego pues eso, pues meter las cosas del derribo que hubiera dentro y tal. Y esto es una cosa que hicimos porque también en una conversación tonta de inseguridad urbana, del dominio del coche sobre el peatón y tal, esto en una calle de San Francisco con un amigo,
como por qué no denunciamos un poquito esto, ¿no? Y entonces nos pusimos, o sea, cogimos a este amigo que él es actor concretamente, pero... Y entonces se tiraba, la historia era simular una especie de, bueno, un accidente, ¿no? Y entonces se tiraba siempre en toda la calle, en todos los pasos de cebra, se tiraba al suelo y simulaba que había un accidente en medio del paso de cebra, y tiraba todas esas mandarinas, ¿no? Es un poco como este fotógrafo que es Krugman, no me acuerdo cómo se llama. Y entonces nos dimos cuenta realmente, y la gente, o sea, la reacción, yo lo hice diciendo como, es que realmente esto es la sensación de inseguridad, ¿no? Y de repente, bueno, pues ves las reacciones de la gente y lo que teníamos, y que cuando haces la foto es real, ¿no? O sea, le está pasando gente, o sea, peña, coches, no sé qué, nadie se inmuta también. Otros hubo momentos en plan que de repente uno se bajó del coche a toda leche, como se tiró al suelo en el momento que pasaba el coche y de repente paró el coche en plan todo loco, como que se pensaba que le había dado. Y bueno, o sea, y yo estaba acojonada porque siendo Estados Unidos igual de repente te denuncian en un momento dado. Y bueno, pero a mí lo que me gustó ver esto es que realmente nosotros teníamos que coordinar perfectamente eran 23 segundos normalmente, había un margen de segundos dentro de ese paso de peatones de 23 a 17 y era como darse cuenta que es real que había pocos margen para el peatón ahí. Bueno, sin más de cómo se pueden hacer cosas y cómo los momentos como con inquietudes un poquito más artísticas pueden producir reflexiones en todos, ¿no? Y igual si no hay divulgación no sirven para nada, pero bueno, parece que es interesante. Y bueno, pues volver un poco al marco de Vitoria, al marco de un poco de la situación actual, de la sensación de debacle general, ¿no? O sea, yo creo que, vuelvo a decir que creo en que se pueden hacer cosas todos juntos, y o sea, el objetivo a mí personalmente me importa poco, y lo que me interesa es que se creen momentos entre la gente, y creo que eso es el aporte que hacemos nosotros, y creo que este es el aporte que en inmersiones concretamente ahora es lo que se puede llegar a algo, ¿no? Con todas estas, lo que decía Eva el otro día, de que se están creando semillas, pues adelante. O sea, no sé, unas serán más atractivas para unos, otras más atractivas para otros. El objetivo de cada uno a mí me parece que al final es muy personal, y el compromiso, pero que creo que tenemos que convertirnos en ciudadanos activos, con el medio y con el otro, ¿no? Y creo que ya está.